Capítulo 10. Información interna. ¿Qué haces aquí? Exigió saber el chamán Goblin cuando vio a Regis, con apariencia de Goblin, en sus aposentos y husmeando en los mensajes privados de los líderes Drow. Regis se volvió con calma y sonrió burlón. «Espía orco», gritó el Goblin, pero Regis dio un paso hacia él, le arrojó algo y a continuación se desvaneció. El chamán se quedó perplejo, inseguro de lo que ocurría y preguntándose qué era lo que le había tirado el intruso desaparecido. ¿Una cuerda? ¿Una rama? ¿Una serpiente viva? El chamán Goblin manoteó intentando alejar la serpiente y se quedó quieto de pronto al notar la punta de una daga en la nuca. La serpiente, que se había enroscado en uno de sus dedos, le subió por el antebrazo, el hombro y se detuvo en el cuello. El Goblin lo hizo muy bien saltando hacia adelante y volviéndose deprisa, en lugar de retroceder, lo que le habría hundido la daga en el cuello. Comenzó a chillar pidiendo auxilio mientras se encaraba con el intruso. El alflín con apariencia de Goblin sonrió cuando la serpiente enroscada alrededor del cuello del chamán le ahogó el grito. Y casi de inmediato, los ojos comenzaron a salírsele de las órbitas, cuando apareció el espectro y tiró de la serpiente garrote con tanta fuerza que el chamán hasta perdió uno de los zapatos al caer de espaldas. Un momento después, un Goblin que lucía un collar de dientes, descendió por la escalera y entró a la cámara adyacente. Se arregló la túnica de chamán y echó un vistazo alrededor para asegurarse de que no había nadie más. A continuación fue hacia la jofaina con agua que había en un rincón del cuarto. A pesar de que la escasa luz le impedía verse con claridad, Regis estaba bastante seguro de que su recreación del difunto chamán era más que acertada. Se volvió hacia el agujero y repasó sus movimientos en el túnel inferior. Confiaba en haber ocultado bien el cuerpo del Goblin. Entonces la escalera tembló, revelando que alguien, o algo, se acercaba, y la primera reacción de Regis fue ir hacia la salida. No, musitó para sí y se quedó donde estaba. Dirigió una mirada severa a los goblins que comenzaron a asomar por el agujero desde la antípoda oscura. Los recién llegados inclinaban la cabeza en señal de respeto, incluso de sumisión. Chamán Kyuk saludó uno con una profunda reverencia. Regis gruñó a modo de respuesta y despidió al goblin. Hizo un esfuerzo por ocultar una sonrisa satisfecha al oír el nombre, Kyuk, pues era el mismo que figuraba en las misivas que había hallado en los aposentos del chamán. El disfraz funcionaba a la perfección. Volvió al cuarto para leer las misivas. Al cabo de un rato, Regis abandonó la cámara, la cueva y volvió al campamento orco. Su mirada desorbitada y gesto descompuesto revelaban la intensa conmoción que sentía. Un alboroto en el campamento y los gritos llamando al chamán Kyuk lo había hecho salir. Pero el motivo de su aturdimiento era lo que acababa de leer en los pergaminos, que llevaba ocultos bajo los pliegues de la túnica. Fue hacia el origen del alboroto, con los goblins tras él, susurrando su nombre. Regis se dio cuenta de que estaban atemorizados, como era frecuente cuando se encontraban entre orcos. Llegaron al sector sudoeste del campamento, cerca del lugar por donde Regis se había colado con la apariencia de orco cargado con una haz de leña, cuando la luna apenas se insinuaba desde el este en el cielo nocturno. Esa misma luna ya descendía por el oeste y Regis supo que el amanecer se aproximaba. Estaba a punto de exigir explicaciones mientras avanzaba a la cabeza de los goblins, sus goblins, hacia los orcos reunidos, cuando se dio cuenta de que el motivo de tanto alboroto era más que evidente. A lo lejos, en dirección oeste, un muro de llamas destacaba contra el fondo nocturno. Regis no tuvo que discurrir mucho para determinar cuál era el origen de ese fuego divino. Eran sus amigos, sin duda, y los orcos se organizaban en pelotones, listos para emprender la marcha. «No», gritó, en cuanto distinguió al líder orco. «Nuestra patrulla», arguyó el orco y señaló a lo lejos, donde habían vuelto a imponerse el silencio y las sombras. «Lo que fuera, se acabó», repuso Regis. «No podemos abandonarlos». «Sí que podemos. Y esperemos que no hayan revelado nada del gran plan». Regis saltó de un lado hacia otro. «Apagad las hogueras», ordenó a los orcos y los goblins. «Oscuridad y silencio». «¿Qué haces?», exigió el líder orco. «Si los que han luchado contra la patrulla siguen vivos y encuentran nuestro campamento, avisarán a Nesme», explicó Regis. «Nesme no debe saber de nuestra presencia ante sus murallas hasta que sea demasiado tarde». «Los aplastaremos», afirmó el orco, señalando al enorme contingente a su alrededor en comparación con la guarnición de la pequeña ciudad de Nesme. Regis tuvo que reconocer que la afirmación no era una simple fanfarronada. «Cierto», convino, consciente de que tenía que apaciguar al otro. «Pero tenemos que ser rápidos y eficaces. Es lo que desean los Drow. Nos necesitarán en el este cuando arrasemos Nesme. Ataquemos ya», sentenció el orco, y los demás irrumpieron en vítores. «No», gritó el chamán. «Mañana por la noche»,
en cuanto se ponga el sol. El orco balbuceó y volvió a señalar hacia donde se había producido el fuego. Una escaramuza con una patrulla. Saqueadores orcos y granjeros de Nesme. Nada más, replicó Regis, improvisando mientras elaboraba un plan sobre la marcha. Volvió su mirada hacia el oeste e intentó apartar sus temores, confiando en que sus amigos hubieran resuelto el enfrentamiento a su favor. «Apagad las hogueras y desmontad las tiendas», ordenó, lo que provocó las miradas incrédulas de los orcos. «Todos a las cuevas, a los túneles. Los necios de Nesme no sabrán lo que les espera hasta que sea demasiado tarde». El orco lo miró fijamente y luego se volvió hacia los suyos, cuyas expresiones delataban su desconfianza. «Eran de los nuestros», murmuró el orco. «Y también un gigante. Torus», añadió otro, y Regis reprimió un gemido al saber que sus amigos se las debían de haber visto con una fuerza enemiga considerable. A pesar de ello, no le quedaba más remedio que confiar en que sus amigos estuvieran bien. «Levantad el campamento y a los túneles», ordenó al líder orco. «Yo mismo iré a averiguar lo que le ha ocurrido a la patrulla. Gruns está conmigo», subrayó su discurso agitando el collar de dientes, para que los orcos recordasen que lo habían puesto al mando por un buen motivo, como acababa de averiguar en las misivas dirigidas al chamán. «Yo también voy», dijo el orco, su semblante contraído en una expresión de profunda desconfianza. Regis aceptó la compañía del otro. Ya solucionaría ese problema cuando llegase el momento. En ese momento, lo importante era averiguar cómo estaban sus compañeros. Giselle intentaba contener las lágrimas. Acarició con ternura el cuello de su caballo mientras el noble animal se dejaba caer al suelo y se apagaba la luz en sus ojos oscuros. Justo al lado de la jinete de Nesme, en la parte trasera del carro, Wulfgar recibía las atenciones de la magia sanadora de Catibrie. A pesar de la reconfortante magia, el bárbaro se quejaba en voz baja conforme Catibrie le extraía las flechas barbadas. «Vas a estar acostado durante bastante tiempo», comentó la mujer, examinando el maltrecho costado de Wulfgar. El bárbaro negó con la cabeza. «Sácala. Te arrancará las tripas», advirtió Bruenor. Wulfgar se encogió de hombros. «Antes me ocuparé de las otras heridas y ya veremos», dijo Catibrie. Colocó los dedos sobre la herida del hombro del bárbaro, cerró los ojos y comenzó a formular con conjuro menor. Wulfgar le cogió la mano y cuando ella le miró extrañada, él hizo un gesto hacia Giselle. «No me queda mucha magia ahora mismo», repuso ella. «Mañana tendrás más y yo seguiré aquí». «¿Niña?», preguntó Bruenor, confuso ante la conversación entre sus dos compañeros. Catibrie miró al enano y luego a Drist, que estaba detrás de ella. El Drow mostró su conformidad a la petición de Wulfgar. Catibrie besó al bárbaro en la mejilla con la promesa de que volvería enseguida, y fue hacia Giselle y el caballo herido. Tras un rápido examen, la sacerdotisa de Mielikki colocó la mano sobre la herida más grave y entonó un conjuro de sanación divina. «Menos mal que los viste venir, elfo», dijo Bruenor, que se había reunido con Wulfgar y Drist en la parte trasera del carro. «Sabía que tenían que estar cerca», replicó Drist. «Ese campamento no es una partida de caza, precisamente. El grupo con el que hemos combatido tampoco era una partida de caza», intervino Wulfgar con voz vacilante a causa del dolor. «Por no hablar del gigante». «Cierto», convino Bruenor. «¿Y dónde está Rumlebeli?» Wulfgar y Drist intercambiaron miradas inquietas. «Ve a buscarlo», dijo el enano. «No me gusta la idea de que ande por ahí con tanto orco apestoso cerca». «Confía en él», repuso Drist, pero su tono delató el temor que los compañeros sentían por la suerte del Alfling. «Es muy posible que la guerra que vaticinaste ya esté aquí», añadió Drist. «¿Nesme? ¿Quién sabe?» «Tal vez», respondió el Drow. «Recoged y poneos todos en marcha», ordenó. «Id hacia el sur y permaneced cerca de los árboles. Quiero ir a Mithril Hall. No a Nesme», se quejó Bruenor. «Confórmate con lo que hay», intervino Wulfgar, y viniendo de él, con todas sus heridas, el consejo no era baladí. «Dudo que el camino a casa esté despejado». «Al sur», repitió Drist. «Me reuniré con vosotros en el camino del bosque en cuanto haya hecho algunas averiguaciones». «Busca a Rumlebeli», le recordó Bruenor. El Drow asintió y se adentró en la oscuridad. Nada más marcharse, Catibrie y Giselle volvieron al carro. La mujer de Nesme conducía su montura por las riendas y la recuperación del animal era más que evidente. «Emplea toda la magia que te quede en mi chico», indicó Bruenor a Catibrie, y señaló a Wulfgar, quien a pesar de sus intentos por resistir el dolor del costado, no podía evitar gemir y gruñir. Catibrie asintió, aunque se mostró menos conforme cuando Bruenor añadió que se marchaban de inmediato. Pero no se opuso. Era evidente que no podían permanecer allí, a pesar de las heridas del bárbaro.
Los sonidos de la escaramuza y el despliegue de bolas de fuego y flechas plateadas tenían que haber alertado a todos los que estuvieran por la zona. Catibrie miró el punto entre los árboles por el que se había marchado Drist. Su magia estaba agotada. El caballo de Giselle viviría, pero aún estaba débil para que lo montaran. Wulfgar volvería a combatir de nuevo, sin duda, pero en esos momentos estaba maltrecho y la herida del costado con la punta de la lanza en su interior se abriría con cualquier movimiento brusco. Volvió a contemplar la oscuridad, y antes de iniciar sus oraciones a Mielikki, deseó con todas sus fuerzas que Drist fuese capaz de mantener alejados a sus enemigos. Los planes del alflín no estaban saliendo como él pretendía. Consiguió salir del campamento orco, pero con una compañía que lo obligaba a conservar el disfraz de chamán. Tenía la sospecha de que se acercaban a la zona donde habían estado sus amigos, lo que quería decir que Drist podía estar cerca y, por desgracia, no era una buena noticia. ¿Cómo iba a saber el Drow que era el quien se ocultaba bajo la apariencia del chamán? ¿Y no era precisamente un chamán un objetivo apetecible para cualquiera de los compañeros? Regis tragó con dificultad al imaginar una flecha plateada surgiendo de entre las sombras para reducir su cráneo a añicos. Y fue el miedo lo que le dio una idea. Levantó las manos dando el alto al grupo de orcos y goblins que lo escoltaba. Antes de que pudieran preguntar qué ocurría, el falso chamán comenzó a canturrear en voz baja un galimatías ininteligible que acompañó de una danza, como si estuviese formulando un conjuro. El falso chamán Cube se detuvo de golpe, el cuerpo agachado en una postura defensiva, mientras agitaba la cabeza y los ojos le giraban enloquecidos. ¿Qué? Quiso saber Inannik, el orco que se había empeñado en acompañar a Regis. ¿Están cerca?, anunció el chamán Cube en un susurro atemorizado. ¿Enemigos? Regis calló, pensando cómo continuar con la pantomima. Volvió a imaginar las flechas plateadas y hasta el martillo de guerra, volando a su encuentro. A eso había que añadir el temor de que alguno de sus amigos hubiera perecido a manos de la patrulla enemiga. Tantas posibilidades que se quedó paralizado de terror, sin saber qué hacer. Drow, gimió por fin. Nuestros amigos Drow están cerca. La noticia inquietó tanto a los orcos como a los goblins, y se pusieron a mirar hacia la oscuridad. ¿Dónde?, preguntó Inannik, y se acercó a Regis. Su enorme corpachón empequeñecía al del alflín. Sin embargo, Regis notó que al orco le temblaba la voz, aunque eso no le impidió soltar un gruñido agresivo mientras le propinaba un empujón al alflín, y éste supo que su suerte pendía de un hilo. Pero Regis ya había pasado por momentos parecidos en su vida anterior, e incluso en esta nueva existencia, en las calles de Delzuntle. A fin de cuentas, Inannik y los suyos no diferían mucho de Bregan Prus y los otros abusones con los que el joven araña Parrafin había tenido que bregar a diario. Cierto que un Bregan Prus adolescente no era tan formidable como el bestial orco que se erguía ante él, pero tampoco Regis era el niño de entonces. Inannik, pronunció con voz tranquila, mientras lo señalaba con un dedo con el que llegó a tocar el pecho de la bestia. Tu comportamiento no complace a Grooms. Conforme hablaba, Regis introdujo el otro brazo por la amplia manga de su túnica en busca de algo que llevaba pegado al cuerpo y, cuando el orco le apartó el dedo de un manotazo, aprovechó para sacar un arma diminuta, colocarla contra el pecho del orco y disparar. Inannik saltó hacia atrás al sentir el aguijonazo del proyectil. Confundido, el orco reaccionó con violencia, como era de esperar, y apartó al chamán de un empellón. Regis, que ya lo había previsto, se volvió sobre sí mismo, arrancó la pequeña flecha del pecho del orco, saltó hacia atrás y se alejó de la criatura, todo en un único movimiento. Luego agitó un dedo acusador hacia Inannik. Grooms está furioso. Gritó. Grooms no te perdonará. A su alrededor, los goblins y los orcos comenzaron a increparse entre ellos, y las armas salieron a relucir. Regis temió haber iniciado un enfrentamiento entre ambos, aunque luego pensó que podría aprovechar la confusión para huir furtivamente. Pero por el momento, se centró en el enfurecido Inannik ante él. El orco agachó los hombros y se agarró el pecho. Regis sabía que el veneno le quemaba por dentro. Grooms no está contento, gritó el falso chamán, atrayendo la atención de todos mientras señalaba a Inannik. Grooms está furioso contigo, chilló, dando saltos de un lado para otro, aunque retrocedió cuando vio que el orco se volvía a erguir. Sucumbe, murmuró, rogó, Regis, conteniendo el aliento. Inannik dio un paso hacia él y se desplomó. Cayó cuán largo era y quedó inmóvil. Parecía muerto, pero Regis sabía que no lo estaba, que solo dormía bajo los efectos del infame veneno Drow. El falso chamán Goblin suspiró, aliviado, consciente de que se había librado por muy poco del desastre, aunque aún quedaba mucho por hacer. Grooms, 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 chilló, saltando de un lado para otro mientras señalaba a los orcos y los goblins por igual,
empleando el nombre de su dios para amedrentarlos. A la vista del cuerpo inerte de Inannig, el grupo de goblins y ogros se mostró sumiso y dispuesto a seguir las órdenes del chamán. «Parto en busca de nuestros aliados, los elfos oscuros», les dijo. «Esperad aquí». Miró a su alrededor y señaló a Inannig, temeroso de que fuese a roncar de un momento a otro. «Cuidad de él y cuando despierte. Recordadle que quien manda aquí es Grooms, no Inannig». Sin perder un segundo más, echó a correr hacia la espesura con la esperanza de que sus amigos estuvieran cerca. Era consciente de que los orcos y los goblins estaban pendientes de él, que incluso era posible que los orcos más allegados a Inannig lo estuvieran siguiendo. Pero quería abandonar su disfraz enseguida, sobre todo antes de reunirse con sus amigos, no fuera a ser que cierto Drow quisiera utilizar su arco contra él. Miró hacia atrás varias veces en busca de perseguidores y atravesó un pequeño claro que lo condujo hasta una arboleda enmarañada. Siguió el perímetro del claro, desde donde podría distinguir a cualquiera que lo estuviese siguiendo, a pesar de la escasa luz nocturna. No vio nada. Los había despistado y por fin podía despojarse del disfraz. Echó mano a su gorra. Demasiado tarde. Algo le golpeó en el costado, y voló por los aires hasta caer violentamente al suelo. A punto de perder la conciencia, tuvo la certeza de que su vida acababa ahí.